Listo, ingeniero, puede iniciar el webinar. Buenas noches. Buenas noches, Henry. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este webinar informativo sobre el curso de MATLAB Intermedio Avanzado orientado a proyectos de ingeniería. Este curso, o mejor dicho, este webinar lo vamos a estructurar en tres partes. La primera parte va a ser una presentación personal breve para que tengan una idea de el instructor, es decir, mi persona, acerca de la trayectoria y también quién es la persona que va a impartir este curso. La segunda parte va a ser una presentación, en este caso por medio de cuadros animados. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esto para que quede claro hacia qué está orientado el curso, el alcance y demás detalles acerca del curso. Y la tercera parte va a ser mostrar proyectos reales desarrollados en diferentes áreas de la ingeniería, puesto que tengo proyectos desarrollados en áreas petrolera, química, eléctrica, electromecánica, electrónica, en área de robótica, en área de automatización, control, simulación de sistemas, simulación de procesos, diseño de máquinas, etcétera. Tengo bastante experiencia desarrollando proyectos tanto en interfaz MATLAB como también interfaz app o App Designer, es decir, desarrollando programas MATLAB con interfaz gráfica, y también tengo proyectos desarrollados en Simulink, que es la herramienta de simulación de MATLAB. Entonces, esto para que ustedes tengan idea del alcance y hacia qué está enfocado también el curso. También como una respuesta a los participantes que ya vienen de un curso de Python, que lo dimos hace muy poco. Nos consultaban también ellos acerca de ejemplos de proyectos y el alcance. Y les había comentado que en MATLAB, en el webinar de MATLAB, ahí sí les puedo mostrar a detalle por razones que voy a comentar más adelante. Entonces, esas van a ser las partes en las cuales se va a estructurar este webinar, y comencemos lo más rápido posible para tratar de abarcar la mayor cantidad de proyectos a modo de visualización. Primera parte, presentación personal. Mi nombre es Kevin Ariel Crespo Sanabria, soy ingeniero eléctrico de profesión y tengo bastante trayectoria haciendo uso de software para ingeniería. Tengo experiencia en diversas áreas, pero mi trayectoria profesional comenzó en la empresa Ende Transmisión, que es la empresa que se encarga de transmitir la energía eléctrica desde los centros de generación hasta los centros de distribución. Posterior a mi paso por Ende Transmisión, en el cual mi persona estaba en el departamento de estudios eléctricos y básicamente mis funciones estaban relacionadas a análisis dinámico de generadores. Ahí es donde comencé a hacer uso de MATLAB y Simulink por la necesidad, en este caso, de los proyectos. Ahí es donde incursioné mis primeros pasos, desarrollando modelos de simulación, diseñando, en este caso, creando, mejor dicho, programas que ayudan a la simulación de procesos, modelando máquinas, modelando controladores para hacer análisis. Posteriormente, eh, pasé a la empresa que es COBE, Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, que es una empresa subsidiaria de Inkia Energy, que es una multinacional. Los compañeros del Perú tal vez han debido escuchar, pero no solo se limita a Perú y Bolivia. Esa empresa tiene subsidiarias en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Guatemala, en Centroamérica, en Europa, en África. Esa multinacional está enfocada en el rubro energético, es decir, no solo se enfoca al área de generación de energía eléctrica, también área petróleo y gas. En la empresa, mi persona estaba encargada de hacer ajuste y coordinación de protecciones y también análisis de regulación primaria de frecuencia. Es decir, nuevamente ahí tuve la necesidad de utilizar programas, ya sean Python, ya sea MATLAB o ambos. Y actualmente me encuentro trabajando en el Comité Nacional de Despacho de Carga, que es el equivalente al COES en Perú, que es la empresa que planifica, administra y opera el sector energético en el territorio nacional. Mi persona tiene el cargo de ingeniero supervisor del sistema interconectado, y básicamente mis funciones están atribuidas a la operación en tiempo real y a la coordinación también. Es decir, mi persona se encarga de realizar el despacho de unidades generadoras en tiempo real. Una forma más simplificada para aquellos que no están relacionados con el área es mi persona y compañeros más. Estamos encargados de que jamás falte la energía eléctrica en territorio nacional.
somos los que coordinamos con todas las empresas, las grandes empresas, tanto generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía. También, en este caso, operamos o coordinamos la operación con empresas siderúrgicas, metalúrgicas, cementeras, mineras, empresas de yacimientos de litios, yacimiento de petróleo, etcétera. Cualquier empresa que es categorizada como mediano o grande, en este caso, se somete a la coordinación eh, por el comité, que es la empresa que se encarga de este tipo de funciones. Ahora, en la empresa también tengo la necesidad de hacer uso de programas, porque hoy en día todo está automatizado y todo requiere de la ayuda de programas informáticos. Y también paralelamente desempeño mis funciones como instructor acá en la institución CEPRA. Soy el instructor de MATLAB, Simulink y Python. Y también tengo experiencia como consultor independiente, es decir, colaboro también en el desarrollo de proyectos de diferente índole. He desarrollado proyectos de área petrolera, química, física, matemática, eh, eléctrica, electrónico. He desarrollado también proyectos del área robótica, del área de alimentos, del área de la automatización, área mecánica, área de telecomunicaciones, área electrónica, etcétera. Es decir, tengo vasta experiencia haciendo uso de programas como MATLAB y Python en diferentes áreas de la ingeniería, tanto en mis funciones laborales en las empresas en las cuales me he desenvolvido y también a título personal desarrollando programas y también cooperando con empresas, con consultoras y también con personas que cursan posgrados, maestrías, doctorados. Entonces, por ese lado, la experiencia está garantizada, si se puede decir. Tengo bastante trayectoria y en diferentes áreas y no va a ser una improvisación, es decir, se les va a enseñar ya basado en toda la experiencia y trayectoria. Ahora, pasemos a la segunda parte, que es la presentación del curso. Vamos primeramente a cargar un cuadro y sobre el cuadro voy a hacer la explicación. Voy a tratar de ir lo más fluido en estas dos primeras etapas del webinar, tanto presentación personal como también la presentación del curso para enfocarnos más que todo en la revisión rápida de proyectos. Podía hablar mucho más acerca de mi trayectoria profesional, pero ese no es el objetivo, simplemente es darles una idea para que aquellas personas que tienen susceptibilidad de si estamos improvisando o si tenemos la experiencia para indicar, para que tengan un poco calmado ese asunto. Ahora sí, ese es el curso de MATLAB y Simulink. Los que vienen de cursos anteriores dictados por mi persona, me imagino que ya conocen esta presentación, pero la vuelvo a pasar nuevamente. Esto principalmente porque estoy seguro que hay personas que por primera vez están participando de un curso, ya sea de MATLAB o de Python. Pero esta es la presentación que siempre comparto, porque con esta presentación aclaro algunas dudas. Entonces vamos a comenzar y lo vamos a tratar de hacer lo más fluido. Antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Básicamente es la forma en la cual se trabajaba antes de la aparición de programas. Como sabemos, en la década de los 90 no estaba muy difundido el uso de software para la ingeniería. Es más, ni siquiera estaba muy extendido el uso de las computadoras. Antes era un privilegio tener una PC. Ahora básicamente todos podemos acceder por la necesidad y también en este caso, obviamente por el avance tecnológico. Entonces, los programas generalmente de ingeniería nacen ante una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Casi siempre en la ingeniería todo parte de un problema. Y ese problema puede ser ya sea de diseño, simulación, automatización, práctica o inclusive de la academia. Desarrollo de una tesis, de un proyecto, simulación, análisis, automatización. El punto, casi siempre todos partimos de uno de estos escenarios. Ahora, ¿cómo se trabajaba antiguamente? Lo que se hacía inicialmente era analizar, buscar una solución, es decir, si el problema involucraba operaciones matemáticas o cálculo, se hacía un análisis de cómo se lo iba a resolver, qué metodología se iba a utilizar, etcétera, tal como nos enseñaron en la universidad. ¿Cuál era el paso siguiente? El paso siguiente era solucionarlo por métodos tradicionales. ¿A qué me refiero por métodos tradicionales? Lápiz, papel y calculadora de bolsillo. Y se procedía a hacer los cálculos y, bueno, en caso de que hubiesen gráficas, se utilizaba
ya sea papel minimétrico, papel logarítmico, o se hacían diseño de piezas a escala, etcétera. Todo se lo hacía manual. Si bien estas prácticas están bien, inclusive son necesarias a esta fecha, quedarse únicamente en esto es un problema y lamentablemente es el principal problema del sistema educativo actual. Está bien aprender de esta forma para entender en este caso los conceptos y también entender no solo el resultado, sino cómo se llega al resultado. Pero lamentablemente muchos sistemas educativos y principalmente los de este lado del continente no avanzan. Seguimos de esta forma. En la universidad se sigue con pizarra acrílica y con marcador y también los exámenes se toman con lápiz y papel. Quiero aclarar, no está mal del todo, está bien hacer eso. Lo malo es quedarse únicamente trabajando de esa forma, siendo que en países ya más desarrollados las clases casi siempre van acompañadas de la laptop por cada participante o alumno. ¿Por qué? Porque hay cosas que un programa puede hacer que nosotros no pudiésemos realizarlo en tiempo real y de forma rápida. Entonces, esto también es una crítica al sistema educativo de este lado del continente, no solo del territorio nacional, también pasa lo mismo en países vecinos. Ahora, ¿cuál es el problema de quedarse únicamente trabajando de esta forma? Los resultados. Y acá coloco susceptibilidad de error o imprecisión, porque a todos nos pasa y hay varios escenarios. Inclusive al finalizar el curso de Python, nuevamente un participante me consultó acerca de esto que voy a explicar. Y casi siempre hay participantes que tienen esta misma duda. Por eso también en esta presentación trato de anticiparme a esas consultas. ¿Qué es lo que sucedía? Trabajar tradicionalmente conduce, hay una alta probabilidad a que tengamos errores. Pueden ser errores fatales de cálculo o pueden ser errores tal vez imperceptibles que para la práctica ya pueden ser significativos, como por ejemplo en, en decimales te puedes equivocar, que tal vez no pudiese ser algo tan importante plasmado sobre un lápiz o sobre una hoja, pero en la práctica un decimal puede significar mucho dinero. Y te puedes equivocar no necesariamente en un cálculo, sino también tal vez en un redondeo, o en el caso más crítico, te equivocas en un cálculo. ¿Y qué es lo que sucede si has trabajado de esta forma? Es que en el mejor de los casos te vas a dar cuenta que hay un error. Eso sería ideal. Pero muchas veces pasamos sin darnos cuenta. Tienes un resultado y ni te das cuenta que has cometido un error en una parte previa. Y eso, la verdad, en la práctica es un gran problema y como sabemos, todo está representado por dinero, eso se traduce en pérdidas de dinero, tiempo y eficiencia. Por ejemplo, en el curso Python, inclusive hace una semana un participante me consultó acerca de una evaluación que les di, lo resolvió con Python y luego utilizó su, su HP Prime, su calculadora, y me dijo, ¿por qué en Python me sale tal resultado y en mi HP Prime me sale tal resultado? Por así decirlo, en Python el resultado tenía una precisión de por 10 a la menos 5 y en su HP Prime tenía por 10 a la menos 3. Un decir sería más o menos como que en Python le ha salido 5 por 10 a la menos 5 y en su calculadora Prime 8 por 10 a la menos 3. A primera impresión pareciera que, bueno, ni siquiera se acerca. Es decir, hay una diferencia notable si es que nos vamos a la precisión. Y él me dijo si es que Python tenía algún error o el módulo utilizado. Y lo que hice para aclarar su duda fue resolverlo en MATLAB. Y luego le mostré y le dije, mira, MATLAB sale el mismo resultado. Y luego me dice, ¿por qué? Y la respuesta es, porque no puedes comparar a una calculadora que si bien no es mala, quiero aclarar, tampoco estoy condenando ni satanizando, contra una computadora. La calculadora tiene su memoria limitada, no tiene una gran memoria como lo tiene una computadora. Por esa razón, la precisión de la calculadora no se puede asemejar a la de una computadora y un programa. En Python y en MATLAB te estaba calculando un resultado mucho más preciso que en la calculadora. Y ahí viene la confusión también. Y justamente también por eso es que se utilizan ahora los programas como MATLAB y Python. Yo personalmente ya no utilizo calculadora de bolsillo, salvo para algunos cálculos, pongámosle simples, como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, algo rápido ya, mi calculadora, pero para cálculos ya más complejos y más precisos, sí o sí utilizo el programa. Ese es otro escenario en el cual trabajar de esta forma te puede conducir a un error. Se le ha explicado y ha entendido. Esto también es porque internamente su calculadora, por así decirlo, para llegar a un resultado hace 10 intentos, 10 iteraciones. En cambio, el programa puede realizar 20, 30 para obtenerte la mayor iteración, sin que eso signifique que se tarde más. En cuestión de milisegundos puede
hacer muchas más iteraciones internas que lo hace una calculadora de bolsillo. Entonces, ese es otro caso, y tengo varios casos que también con estudiantes de posgrados y maestrías me ha tocado explicarles este tipo de conceptos. Ahora, trabajar de esta forma es ineficiente por todo lo que les he comentado. Uno, hay susceptibilidad de que te equivoques. Te has equivocado y no te has dado cuenta. Dos, no te has equivocado, pero no has sido tan preciso en tus redondeos, por así decirlo. Tres, tu calculadora en este caso es más limitada en cuanto a un programa o una computadora. Y cuatro, una vez que acabas, mm, casi siempre en ingeniería nunca acaba el trabajo. Luego va a empezar un nuevo proyecto o análisis, lo que sea. Y si estás trabajando de esta forma, vas a volver a empezar desde el paso uno, o en el mejor de los casos, vas a venir acá. Es decir, seguimos un ciclo, trabajamos de forma cíclica, que no es lo ideal. Lo ideal es trabajar de forma lineal, es decir, sin retroceder, o si retrocedes, no retroceder mucho. En cambio, acá por lo general se suele empezar de nuevo en el primer paso o se vuelve al paso 2 y nuevamente tienes la misma susceptibilidad de errores o imprecisiones. Esa era la forma tradicional, obviamente porque antes no era muy posible que todos accedan a una computadora y tampoco no había muchos programas. Y esto se traduce en la práctica actual como eficiencia, porque ahora todo se desarrolla bueno, en campo o en operación o en planificación, todo se hace con programas. Entonces, ya no es como por así decirlo, eh, un gusto el aprender a programar, sino es una necesidad. Y también vendría a ser un plus, porque como sabemos también el mercado laboral hoy en día en casi todo el mundo está saturado y las oportunidades laborales no son las mismas que antes. Antes había escasez de profesionales y demanda de trabajo, ahora se ha invertido. Hay una demanda muy corta de trabajo y hay una sobrepoblación de profesionales. Entonces, quienes también van a tener un poco más de oportunidades son las personas que están, obviamente, si vale el término, más equipadas, es decir, tienen más habilidades. Entonces, este tipo de cosas también te puede ayudar. Personalmente, a mí me ha ayudado para ser más vistoso y avanzar también en mi carrera profesional. El aprender a programar me abrió varias puertas, sin ser informático, simplemente siendo un ingeniero y enfocando la programación a mi área. Ahora, ¿cuál es la solución? Es decir, esa era la problemática planteada y ante una problemática siempre que va a haber esto es básicamente la mentalidad de todas las empresas, siempre que va a haber algo que no está cubierto, va a aparecer alguien, lo va a resolver y obviamente va a lucrar de eso. Y eso es lo que han hecho las empresas. En este caso vamos a hablar las empresas que desarrollan programas de ingeniería. ¿Por qué? Partimos de la misma necesidad. Acá el paso cambia. En lugar de buscar qué método, por ejemplo, si tu proyecto involucra sistemas dinámicos o tienes componentes, controladores o máquinas, eso se modela matemáticamente por una ecuación. Y para resolver ecuaciones tú tienes que ver qué método, si es diferencial, Newton-Raphson, vas a aplicar Runge-Kutta, no sé si es no lineal, método de disección. En lugar de eso vas a simplemente analizar, en caso de MATLAB, ¿qué herramienta de MATLAB? MATLAB tiene varias herramientas y de eso vamos a hablar. No te vas a poner a pensar si qué método o cómo voy a resolver, sino qué voy a utilizar de MATLAB. Porque MATLAB tiene herramientas para resoluciones matemáticas, para crear interfaces gráficas, para simular procesos, para simular máquinas, para diseñar, tiene para todo. Entonces, ese viene a ser el paso 2. Y acá tampoco no es muy complicado porque tus opciones son bien específicas. Se van a reducir a MATLAB, App Designer o Simulink. Simple. Paso 3. En lugar de comenzar a resolver con lápiz y papel y calculadora de bolsillo, vas a comenzar a crear tu programa o modelo de simulación. Por programa me refiero vas a crear tu código en MATLAB que te va a resolver tu problema. Y por modelo de simulación me refiero a vas a crear o en este caso, vas a plasmar tu sistema en Simulink, aquello que quieres analizar. Simulink principalmente se utiliza para análisis gráfico. Y por gráfico no me refiero a que tengas que graficar curvas X, Y, no, nada de eso. Simplemente tú puedes ver la máquina ya de forma más gráfica, no lo vas a ver tanto de forma tan matemática como lo pudieses ver en MATLAB, sino puedes ver cada componente de la máquina y puedes hacer análisis en cada punto de la máquina. Esa es una ventaja de Simulink. Y acá el paso 4 es resultado, es decir, una vez que pasas por esta secuencia de pasos, tienes un programa o un modelo en Simulink que puede ser utilizado en repetidas ocasiones. A primera impresión, pareciera que es igual 4 pasos,
Y acá alguien podría decir, pero ¿por qué está ordenado linealmente? Eso tranquilamente pudiésemos ordenarlo también de forma cíclica o circular. Y la diferencia viene por el siguiente hecho. ¿Por qué esto es lineal? ¿Y por qué es eficiente? Porque una vez que finalizas, no necesariamente tienes que ir al paso 1 o 2 para tu siguiente proyecto. Lo que has creado ya te sirve de base. Es más, si por así decirlo, tú creas un programa que está analizando un sistema, tu sistema en el cual estás trabajando. Te tomas tu tiempo, todo difícil, complicado y todo lo que involucra, pero al final lo terminas. Listo, has analizado, has resuelto el problema. Supongamos que es un sistema que está conformado por máquinas mecánicas, eléctricas, químicas, etcétera. Y has encontrado la falla analizando en Simulink y estaba, supongamos, en la máquina mecánica. Listo, lo has resuelto y solucionado. Más adelante te aparece problema en el mismo sistema. Entonces lo que haces es tal vez vuelves a analizar y en tu análisis, en este caso ahora yo no estaba en la máquina mecánica, sino en la máquina eléctrica. ¿Qué estás haciendo? Estás básicamente modificando un poco tu simulación porque tu sistema también va a cambiar de esta fecha, pongámosle a 10 años, se aumentan algunas cosas o cambian parámetros. Entonces, lo que ya tienes de base te sirve. Simplemente le agrega, haces unas modificaciones o si no ha cambiado nada, nada, pues solo le cambias en este caso los datos que se están extrayendo en tiempo real y ya está. El punto es, no necesitas volver a crear desde cero tu programa. Puedes utilizarlo. Y en sí, este es el principio que yo también utilizo para trabajar como consultor, porque en un principio tenía más tiempo para ejercer mis funciones de consultoría, porque en este caso estaba comenzando mi carrera y mis responsabilidades no eran las mismas que ahora. También con el pasar del tiempo, podría decirse, he avanzado en mi carrera profesional, por eso es que he pasado de tal empresa a tal empresa y actualmente me encuentro en la que siempre quise estar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en mi tiempo libre o cuando disponía de más tiempo, creaba programas desde el inicio, de todo tipo. Me tomó tiempo y todo lo que conlleva, sacrificio y todo. Pero a esta fecha ya tengo programas base de todo tipo. Y cuando tengo que ejercer nuevamente o cuando quiero fungir de consultor, ya no hago los programas desde cero. Como ya tengo varios, simplemente en algunos casos el que me solicitan se parece mucho a uno que ya hice en el pasado. Entonces agarro eso de base, lo modifico un poco, le cambio los datos, inclusive a veces es exactamente el mismo. Y ya trabajo sobre una base, ya no vuelvo al paso 1. O en todo caso, si es que es un proyecto nuevo, ya tengo referencia en varios programas. Agarro lo que me sirve de tal programa, luego esto me sirve de este otro programa, así, y básicamente voy combinando. Entonces, ese es el objetivo, es decir, la ventaja de desarrollar un programa es que tú puedes reutilizarlo en el futuro o puedes modificarlo. No necesariamente vuelves al paso inicial, te ahorra tiempo. Y justamente eso es lo que expresa este mensaje de acá. A largo plazo representa menor tiempo invertido. ¿Por qué a largo plazo? Porque al corto plazo trabajar con un programa es más tiempo y tiene mayor complejidad. Número uno, ¿por qué? No cualquiera programa. La programación es bastante demandante de tiempo y también de práctica. Y esto es malo y bueno a la vez. ¿Es malo que no todos programen? Sí, porque lo ideal sería que sea sencillo, pongámosle. Todos queremos sencillez. Por ese, visto desde ese punto, sí está mal, porque la programación es compleja. Pero visto desde el otro lado, esto también es algo bueno, porque si no todos programan, aquellos que lo hacen, bueno, tienen más oportunidades. Entonces, visto desde ese lado, en realidad es una ventaja. Es bueno que no todos programen porque así los que lo hacen tienen más oportunidad, ya sea en su área laboral o también fungiendo como consultor o como docente, dependiendo del área en el que quieran desenvolverse. Y por eso también a corto plazo es más tiempo, más dedicación. A largo plazo, ¿por qué es más eficiente trabajar de esta forma? Porque una vez que ya tienes el conocimiento, ya tienes tus proyectos hechos, ya no vuelves al paso 1, ni 2, ni 3, simplemente vas directo al 4, agarras lo que ya tenías, lo modificas un poco y ya está, o lo corriges. Inclusive hay programas que únicamente para una siguiente ocasión solo tienes que cambiar los datos de entrada, lo ejecutas y pum, en cuestión de segundos ya está resuelto. Y esto me ha pasado trabajando como consultor en otra empresa, en una consultoría. Previo a ser consultor independiente, yo era parte de una consultoría. Entonces ahí también he visto cómo se trabajaba de manera ineficiente. Y por ineficiente me refiero con calculadora de bolsillo
o una graficadora en el mejor de los casos, y con Excel. Macros inclusive. Las macros ahora se traducen como ineficiente. A esta fecha ya se están descontinuando. Si bien conllevan programación y en su época fueron novedosos, fueron lo mejor, no lo voy a negar. A esta fecha ya hay programas, softwares mucho más eficientes que las macros. Las macros, en comparación a MATLAB y a Python, por así decirlo, tienen muchos defectos. Comenzando por el hecho de que su lenguaje es más complejo, son más cerrados, están más limitados y son súper lentos. En el trabajo se están quitando las macros en el cual me encuentro, y también en la empresa en la que me encontraba se están reemplazando por programas con otro lenguaje. Ahora, vayamos a la siguiente parte. Alcance. ¿Quiénes pueden utilizar MATLAB? Las respuestas acá, todos. Todas las personas que estén involucradas en áreas que conllevan matemática, física y química, pongámosle. Es decir, ingenieros de todo tipo, químicos, petroleros, eléctricos, mecánicos, electromecánicos, industriales, civiles, los del área robótica, control, inclusive procesamiento de audio e imagen. Se utiliza MATLAB. Finanzas, los economistas igual tienen varias herramientas para trabajar en MATLAB. Área salud, también he colaborado con área salud, principalmente para procesamiento de imágenes. Entonces, todos aquellos que estén relacionados con carreras que involucran matemática, física o química, tienen herramientas en MATLAB para desarrollar sus proyectos. Entonces, este curso no está limitado únicamente a un área. Eh, este curso tiene utilidad para todas las áreas. El que sí ya es más limitado para un área específica es Simulink. Es decir, si acá, a veces se da capacitaciones, en este caso particulares, no son abiertas, no son cerradas, esas las damos únicamente a un área específica. Pero acá este curso que se va a impartir es general. Por general no me refiero a que las personas de diferentes carreras no van a encontrar lo que necesiten. Te va a servir, porque todo lo que se va a avanzar en este curso y en lo que se ha llevado en el básico es la base de los proyectos que vamos a ver más adelante. Ahora, beneficios. Acá, para ir lo más rápido posible, hay varios. Uno de ellos es que es preciso. Es un software optimizado 2 veces por año para una rápida y óptima ejecución. ¿Qué programa que ustedes conocen se actualiza mínimamente más de 2 veces por año? Que yo conozca ninguno. Es más, en el mejor de los casos se actualiza una vez al año. Y hay programas que se actualizan cada 3 años, inclusive. MATLAB se actualiza cada 6 meses. ¿Por qué actualiza tan seguido? Porque MATLAB evoluciona a pasos agigantados. Si hay algo que a esta fecha tú quieres hacerlo y no se puede todavía en MATLAB, por así decirlo, muy probablemente en los próximos meses ya va a existir la herramienta para resolverlo. Y por preciso, justamente también acá entra en contexto lo que les he comentado antes. Si ustedes comparan MATLAB con una calculadora, el resultado de MATLAB es mucho más preciso. Y no estoy demeritando a las calculadoras. Si bien tienen un resultado que es bueno, en comparación con MATLAB, la precisión de MATLAB es mucho mayor. Esto por varias razones, principalmente están atribuidas al software y al hardware. Es decir, no puedes comparar una calculadora con una computadora. La computadora tiene más memoria y también en este caso tienen algoritmos internos que son mucho más eficientes. La calculadora es tecnología de atrás, de hace tiempo. Y con esto quiero decir, no es para que desconfiemos tampoco de las calculadoras. Están muy bien, no se equivocan. Pero si tú quieres una mayor precisión, un programa es el que te lo va a dar. Y esto vamos a ver en la clase también de funciones trigonométricas. Ahí vamos a poder analizar esto y les voy a poder demostrar también esto que estoy comentando. Pero esto también siempre sale a colación en los cursos que doy. A veces por un poco de duda o también por curiosidad, resuelven con MATLAB y resuelven con su calculadora. Y al ver diferencias, ahí nacen las dudas. Y viene más que todo por ese lado. Obviamente esa no es la única explicación. Hay otros conceptos también intermedios para ese tipo de escenarios que voy a comentar en su momento. Pero por ahora es muy preciso MATLAB. Otra ventaja es que es compatible, es decir, se integra muy bien con todos los programas actuales. No estoy diciendo únicamente programas para eléctricos, como es mi caso. Yo he manejado Power Factory de Xylem, que es el programa líder para el sector eléctrico, pongámosle.
o uno de los programas líder, también el ATP-DRAW, el ETAP, para químicos también, para civiles, el ARGIS, para... Hay, toda carrera tiene su programa. Todos los programas sí o sí pueden intercambiar información con MATLAB. Eso es lo bueno, que se integra. Es decir, hay escenarios en los cuales tu programa, si bien los simuladores, programas de diseño son buenos, son muy útiles y son la herramienta número uno en la práctica, muchas veces estas están limitadas. ¿Y a qué se atribuyen sus limitaciones? Número uno es que son sesgados, es decir, no te dejan a ti modificar el programa. ¿Qué te ofrece tu simulador? Botones, configuraciones, es decir, lo que el desarrollador te ofrece es lo que tienes para utilizar, pero no te deja a ti crear tus propias herramientas. En cambio, MATLAB sí. Y en algunos casos, ¿qué es lo que sucede? Que hay algo que tú necesitas, un cálculo o un soporte o lo que sea, bien específico de tu proyecto. Y tu simulador te ayuda hasta cierto punto, pero no te da toda la respuesta. ¿Qué haces? Exportas tu resultado a MATLAB y en MATLAB, si tú sabes programar, lo resuelves a tu manera, como a ti te parece, y luego ya tienes el resultado, lo puedes ver desde MATLAB o le devuelves al programa, es decir, intercambia información. MATLAB se puede, en este caso, puede recibir información de otro programa y también puede devolverle. Y puede hacerlo con todos los programas. Eso es una gran ventaja. Entonces, ahí está también otra razón para utilizar MATLAB. Puedes complementar MATLAB con tu programa o de área. Otra ventaja es que es diverso en su uso. Es decir, tiene aplicaciones para todas las ramas de la ingeniería y ciencias en general. Trata de abarcar a todo MATLAB. Se expande a pasos agigantados y en todas las direcciones. Podría decirse como una analogía, es como el universo. Se expande rápido y en todas las direcciones. Más o menos así. Por eso justamente es que se actualiza 2 veces por año. Están totalmente, todo el tiempo están enfocados en abarcar más y cubrir a todo. Entonces, ingenieros de cualquier área sí o sí pueden utilizar MATLAB. Le van a encontrar beneficio. Área mantenimiento, diseño de piezas, pongámosle, área planificación, área simulación, área operaciones, cualquier área. Yo he estado en producción, en estudios eléctricos, he estado en operación y también he estado en mantenimiento. Entonces, en las tres áreas he encontrado siempre un uso y para programas como MATLAB o Python, y más que un uso, me han ayudado a resolver mis funciones de forma más eficiente. Ahora, otra ventaja a ver, me aguardan un momento, por favor. Ya, otra ventaja es que facilita el trabajo, es decir, permite diseñar, automatizar, simular tareas, máquinas y procesos. Es decir, puede hacer de todo, todas las áreas, operación, mantenimiento, planificación, diseño, cualquiera que fuera el área. Es decir, si eres un ingeniero que está en campo, si eres un ingeniero que está en una sala de control con un sistema SCADA, si eres un ingeniero que está en oficina haciendo diseño o análisis, puedes utilizarlo. Actualmente mis funciones de mí están complementadas con sistemas SCADA. Hago uso del sistema SCADA Siemens Spectrum Power 7, el SP7, para monitorar la operación en tiempo real de todo el sistema energético de acá del país. Para ese tipo de funciones también se puede utilizar MATLAB, se utiliza para análisis de contingencias de sistemas. Es decir, facilita el trabajo independientemente del área en el cual te encuentres. Y otra ventaja es que es usado en proyectos. Es decir, actualmente me animo a decir que todas las empresas consideradas grandes sí o sí utilizan MATLAB y Python. En las que he estado, en las tres se utilizaba MATLAB y Python. Y esto hablando de empresas grandes, porque también he estado en consultoras consideradas de dimensiones medianas, por así decirlo. Es decir, empresas en cuanto a su remuneración eran consideradas empresas medianas. Pero hablando de multinacionales, toditas sí o sí utilizan. En las tres empresas en de transmisión, que es la más grande del país en esa área, utilizaban en Inkia Energy también y actualmente en la empresa que opera el sistema energético de Bolivia también. Y en todas, los químicos, lo propio, inclusive el sistema educativo, posgrados, maestrías, doctorados y las clases, docentes inclusive enseñan ya algunos procesos con MATLAB o con Python.
Y esa es otra ventaja también para utilizar MATLAB. Algo que también siempre comento es que si se han dado cuenta, si quieren hacer algún posgrado, casi todas las áreas están cubiertas porque hay harto profesional hoy en día y bueno, todas las áreas han sido cubiertas una, dos, 10, hasta 100 veces. Se ha vuelto a hacer el mismo proyecto. Ya no hay muchas opciones para buscar un tema. Entonces, algo que aconsejo, un área que todavía no está muy explorada por los ingenieros, claro que por los informáticos y los de sistemas, sí, pero no por los ingenieros en general, es esta área de la programación, creación de programas para ingeniería. Entonces, este es otro beneficio. Por ejemplo, una tesis de maestría o tesis de doctorado podría enfocarse en la creación de un programa. Entonces, también podría decir es un complemento, si quieren verlo desde ese lado. Ahora, acerca de nuestros cursos. Somos CEPRA, somos una institución que está enfocada en las capacitaciones de ingeniería y actualmente creo que somos la empresa con mayor trayectoria en enseñanza de MATLAB y Python con enfoque de ingeniería. Es más, somos la empresa que va capacitando constantemente que más constantemente va capacitando en este tipo de softwares como MATLAB Ingeniería. Entonces, por ese lado ya tenemos bastante trayectoria en esto. Este es el curso de MATLAB y Simulink. Y mi persona es la responsable de impartir, como les había comentado, los cursos de MATLAB en todos sus niveles y también curso de Python. Ahora, por lo general yo estructuro mis cursos en 3 niveles. Un nivel o módulo que es el básico intermedio, que a inicios de año se lanzó la última versión y a finales del año pasado se lanzó la primera. Aprovecho también para pedirles unas disculpas a los participantes del curso básico del año pasado. Si bien hemos demorado un poco, esto más que todo se atribuye a las fiestas de fin de año. Lamentablemente hay un receso como en todo lugar, entonces la institución también ha entrado en un receso y se ha continuado nuevamente, o mejor dicho, se ha aperturado la gestión académica de nuestra institución recién a finales de enero. Pero estamos retomando ya y como les había comentado, siempre se garantiza la apertura de este curso. Ahora, en este nivel, básicamente vemos MATLAB desde el inicio, cómo instalar, la interfaz, las ventanas, tipos de datos, operaciones elementales en Python. Vemos casi todo lo relevante. Y esto que hemos visto en el curso básico nos da las bases para lo que vamos a ver en este curso intermedio avanzado. Cabe aclarar, lo ideal sería tener ya toda esta fundamentación clara. Es decir, si alguien ya sabe toda esta parte introductoria de MATLAB, no hay ningún problema que se anime a tomar la parte intermedia avanzada si quiere complementar. Si no tiene nociones, estaría bueno también que acceda primero al primer nivel. O en su defecto también, si tiene, en este caso, un poco más o quiere llevarlo ya nomás el curso, puede acceder al nivel intermedio avanzado y posteriormente puede complementar el curso básico. Porque en el curso intermedio avanzado, si bien ya se requiere que tengas las nociones básicas, de todas formas voy a hacer retroalimentaciones para aquellos que tal vez están tomando por primera vez, no tan a detalle como en el curso básico, pero de todas formas para aquellos que son nuevos voy a tratar de explicar a la brevedad algunos conceptos, si es que todavía no han cursado un curso básico. Segundo nivel, curso intermedio avanzado. Acá básicamente vamos a acabar de ver MATLAB. En este nivel tiene una duración mayor al curso básico. El curso básico entre 8 y 12 clases en promedio, mínimo 8, máximo 12. Este curso tiene mínimo 14 clases, hasta 16 como máximo. Tiene una carga horaria mucho mayor, casi el doble. ¿Por qué? Porque acá ya vemos nivel intermedio avanzado y vemos todo. Acá este es un contenido resumido por el tema de espacio. Les vamos a facilitar el documento donde está el contenido a detalle. Pero acá básicamente vamos a ver todo. Con esto vamos a cesar el ciclo MATLAB. Vamos a tener todo lo necesario. Y un tercer nivel es el puramente avanzado. Esto ya involucra específicamente Simulink. Cabe aclarar que llegar a Simulink no es posible si no tienes dominado el MATLAB. Es es innecesario tratar de empezar en Simulink si no has dominado el MATLAB, porque Simulink se complementa con MATLAB. Y el de Simulink, en este caso, ya no es un curso que se apertura regularmente en la institución. Los dos niveles, intermedio, avanzado y básico intermedio, sí o sí los lanzamos con regularidad. El avanzado o el de Simulink, esto ya es una capacitación a requerimiento. ¿Por qué? Porque acá ya es específico, es especializado.
Es decir, solo Simulink, ya sea para químicos o para mecánicos o para eléctricos o para electromecánicos o para petroleros. Esto porque ya acá nos enfocamos únicamente a un área y desarrollamos proyectos específicos para esa área. Y esto por lo general se lo da a requerimiento. Le hemos dado a empresas como capacitación, le hemos dado a consultoras y también a personas. A veces se organizan algunos participantes de la misma área, solicitan, presentan su interés al coordinador, él lo evalúa, si a ese se cumplen las condiciones para la apertura, se lanza y se capacita a las personas interesadas. Entonces, pero quiero aclarar que sí o sí es necesario tener las bases del curso básico, intermedio e intermedio avanzado en Simulink y les voy a demostrar más adelante con un ejemplo el por qué. Entonces, con eso ya cerraremos esta presentación para irnos ya directamente a la parte práctica. Somos CEPRA, como les había comentado, tenemos bastante trayectoria, es más, somos en territorio nacional la empresa que tiene más trayectoria en la capacitación de programas como MATLAB y como Python. Y acá nosotros te damos las herramientas y te enseñamos a utilizarlas. Los resultados dependen de ti. Ese es el mensaje que yo siempre manejo. ¿Por qué? No, el primer paso siempre es aprender, que alguien te enseñe, pero después tú tienes que practicar. Y con la práctica vas a alcanzar el nivel que deseas. Acá están los contactos de mi persona, tanto Gmail como WhatsApp. Y a continuación, me aguarden un momento, nos vamos ya a ver proyectos reales. Vamos a hacer una revisión rápida. Aguarden un momento, voy a cargar. Voy a tratar de ver, cubrir proyectos de toda índole, es decir, para todas las áreas. A ver, me aguarden un momento. Ya. Hay una probabilidad de que mi programa se ponga un poco lento. Esto me refiero al MATLAB. No es tanto así problema de MATLAB, sino de mi computadora. Tengo hartos programas y ventanas abiertas a la vez por tema trabajo y también por esta presentación. Tengo ventanas Chrome, dos versiones de MATLAB abiertas, Zoom, y también mi máquina ha sido sometida a bastante estrés durante todo el día por el trabajo. Pero esto para que simplemente lo tengan en cuenta. ¿Qué podemos hacer con MATLAB? Por ejemplo, algo que sí o sí vamos a hacer es graficación. ¿Qué vamos a ver en graficación? Vamos a aprender a graficar, a crear gráficas de forma correcta. A ver, me aguardo un momento, estoy ejecutando un código. Acá está la interfaz principal y a continuación les voy a compartir los resultados, porque acá sí ya vamos a ir de lleno a hacer gráficas de todo tipo. Estoy ejecutando en este momento el código y les voy a compartir a continuación el resultado. Vamos a aprender a crear gráficas de la forma correcta. Quiero aclarar también que, por ejemplo, vamos a aprender a crear gráficas de su forma más sencilla. Por ejemplo, funciones trigonométricas. Hay diferentes formas de crear gráficos. No hay un único camino, pero acá lo vamos a hacer de la forma correcta, con etiquetas, con título, ejes. Por ejemplo, estas de acá. Vamos a poder realizar modificaciones. Esto hablando de las cosas más elementales, porque la gráfica es elemental, la verdad. Y también vamos a aprender a crear gráficos. Por ejemplo, vamos a poder añadirlos a una sola ventana. Esto es ya para hacer un análisis más conjunto. Todo esto que están viendo sí o sí se lo va a ver en las primeras clases. Ya tenemos todas las bases con el curso básico. Les había hablado vectores y matrices. Vector y matriz es lo que permite todo esto. También vamos a aprender a crear gráficos 3D, como por ejemplo esta la que estamos viendo en pantalla. Esta, a ver, me aguardo un momento. Como pueden ver, acá tú puedes ir rotando para hacer un análisis más visual desde todo punto de vista. Puedes verlo desde de vista perfil, vista planta. Y esto es algo muy bueno de MATLAB y que les había comentado también en el curso de Python. MATLAB tiene lo suyo, Python tiene lo suyo. Decir que MATLAB es mejor o Python es mejor, la verdad, muy pocas personas te van a dar una respuesta específica a esa pregunta, porque ambos son buenos. En algunas cosas le gana MATLAB, en otras Python, y lo ideal sería aprender ambos, pero si sabes uno de ellos, bueno, está bien, tienes cubierto casi todos los escenarios, pero si puedes aprender los dos, mucho mejor. Por ejemplo, algo en lo que MATLAB le gana a Python es en esto. Su interfaz gráfica de MATLAB es muy potente, como pueden ver, es buenísima. Python es un poco más simple. Obviamente hay diferentes formas de ver gráficas en Python porque depende del editor que estés utilizando, pero en ningún editor, al menos que yo conozca, es tan potente como esta interfaz de MATLAB. Ahora,
Esta es una forma de ver gráficos. Hay diversas formas y vamos a aprender también nosotros a ver gráficos de las otras formas. Por ejemplo, este es un gráfico en su forma lineal, su forma más simple, pero esos gráficos 3D también pueden realizarse de una forma más desarrollada o en su forma superficial. Voy a cargar ahorita, por ejemplo, un programa y les voy a mostrar el resultado y van a poder ver ustedes las diferencias. A ver, estamos, qué bacana, estamos un poco limitados con el tema de tiempo, pero vamos a tratar de verlo más rápido. Por ejemplo, este gráfico que hemos visto, esta curva, es la misma que esta otra. Pero vean que hay una diferencia, ¿no? Se ven totalmente diferentes. Es porque esta está construida de una forma diferente. Este es básicamente es un gráfico, es el mismo gráfico, solo que construido con matrices. El otro es construido con, bueno, con vectores. Ahora, ¿qué ventaja tiene trabajar sobre de esta forma? Por ejemplo, acá puedes ponerle un espectro de colores. Esto se utiliza para mantenimiento. Si quieres hacer análisis termográfico, puedes colocarle un espectro de colores tal que la gráfica te pueda, en este caso, ayudar a interpretar dónde están los puntos más calientes de tu máquina que estás analizando. En este caso, corresponderían a los puntos que se encuentran en esta zona. Y tú con esa interfaz gráfica de MATLAB puedes desplazarte. Básicamente, si quieres hacer un paneo más cercano, puedes acercarte o puedes volver a su configuración inicial. Hay muchas otras cosas más que se pueden hacer. Entonces, esta es una ventaja también de trabajar de esta forma. Tienes un análisis más gráfico y puedes otorgarle un espectro de colores para hacer un análisis basado en ciertos parámetros. Por ejemplo, este espectro de colores se utiliza para análisis de punto caliente. Este otro se utiliza para análisis de terrenos, principalmente para ver las condiciones de un terreno para el montaje de equipos. Sabemos que, obviamente, dependiendo del terreno, va a depender de la eficiencia de ciertas máquinas. Lo ideal es trabajar en condiciones ISO. Entonces, también para analizar terrenos se puede otorgar un espectro de colores fríos. A ver, ¿qué cosas más podemos ver? Estas son las cosas más elementales. Pero, a ver, tenemos muchas otras cosas más que podemos realizar. Tengo proyectos de toda índole. A ver, acá, por ejemplo, voy a aperturar, a ver, voy a abrir, quiero ver qué tengo acá. A ver, me dan un momento. Voy a hacerle una revisión rápida y luego les voy a proceder a compartir la pantalla. Esto es muy importante. Por ejemplo, también puedes utilizar MATLAB para hacer análisis de sistemas dinámicos. ¿En qué se traduce esto? Ecuaciones diferenciales. Todos los que estamos con la ingeniería hemos escuchado y hemos resuelto ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que usualmente nos enseñan en la universidad? A resolver. ¿Alguna vez han graficado ecuaciones diferenciales? Yo estoy seguro que tal vez no, o tal vez sean muy pocos los que lo han hecho. Porque en el sistema educativo de este lado del continente, muy pocas veces se enseñan este tipo de contenidos con software. Y lo usual siempre es te enseñan a resolver, se enfocan en resolver, pero no a graficar. ¿Qué importancia tiene la graficación? En la práctica, la graficación lo es todo. La gráfica se utiliza para analizar equipos. El término más utilizado en la práctica ya no es ecuación diferencial, sino es sistema dinámico. Por ejemplo, un motor, un reactor, una bomba, un controlador, una máquina, un proceso puede modelarse por una ecuación diferencial. Una planta puede modelarse por una ecuación diferencial. ¿Qué es básicamente eso? Es modelación matemática, representar aquello que es físico por medio de una ecuación matemática. ¿Cuál es el objetivo? Analizarlo. ¿Qué tipo de análisis? Puedes hacer análisis, por ejemplo, si es un motor se presentas por medio de una ecuación diferencial y luego lo mandas a graficar. ¿Para qué? Para que tú veas el comportamiento de ese motor. Por medio de una gráfica, si tú graficas la ecuación diferencial, vas a ver cómo se comporta el motor en los primeros instantes de operación. Y luego vas a proceder a controlar la máquina. Ahí entran los ingenieros de control, porque los motores durante su arranque consumen bastante corriente. Y todos estos parámetros tienen que controlarse. Hay normas, inclusive. En mi trabajo nos enfocamos también en esa área. El tiempo de subida, tiempo de establecimiento, tiempo pico, el
de estado estacionario, todos esos parámetros están normalizados y el objetivo es que tu máquina tiene que cumplir esos estándares. O si tienes un reactor, igual grafica las variables internas de tu reactor para ver cómo está operando ese reactor, si está operando correctamente o está operando de forma errónea. Puedes graficar las concentraciones en función de temperatura al interior de un reactor. Estoy hablando de un reactor químico. Cualquier máquina mecánica, eléctrica, generadores, lo propio, osciladores, sistemas de amortiguamiento. Esa es la ventaja. Ahora, ¿por qué no se grafica en las universidades? O no te, los que enseñan no grafican con marcador y acrílico y pizarra acrílica. Para resolver una ecuación diferencial, saben que hay muchas iteraciones de promedio, mínimo 3 en un caso sencillo o 2 en el mejor de los casos. Ahora, cada punto de esta gráfica es una resolución de ecuación diferencial. Cada ecuación diferencial son 2, 3 iteraciones mínimamente. Imagínense cuántas ecuaciones diferenciales se tiene que resolver solo para llegar hasta esta parte de la gráfica. N, ¿cuántas iteraciones? Más de 20, más de 30, más de 50, más de 100, dependiendo de la densidad de puntos que quieres para tu gráfica. ¿Cuánto tardarían en hacer todo esto, resolver todas las ecuaciones diferenciales que conllevan esta gráfica? Meses inclusive pueden tardar. Por eso no lo hacen. Y la verdad es ineficiente tratar de hacerlo con lápiz y papel. Es mejor utilizar un programa que te lo haga. Y acá básicamente estamos representando uno. Este es un oscilador para ver el comportamiento oscilatorio, pero esto deriva de ecuaciones diferenciales. Entonces, en la práctica, la ecuación diferencial es la esencia de todo. Máquinas, como les comento, procesos, plantas, controladores. Y no solo es relevante resolverlas, también graficarlas. Entonces, vamos a aprender a graficar. Ahora, ¿qué más vamos a poder ver? A ver, acá tengo muchas cosas, espero llegar. Para aquellos que también están interesados en resolver, también se puede resolver ecuaciones diferenciales con MATLAB. Vamos a aprender esto. Acá ya vemos básicamente cosas más avanzadas, pero lo vemos también desde un enfoque práctico, porque usualmente en la academia te lo enseñan más como matemática y muchos a veces tenemos la susceptibilidad, ¿y esto cómo lo aplico en la práctica? Entonces acá vamos a ver justamente la aplicación. También puedes resolver ecuaciones diferenciales transformadas de Laplace. Vamos a ver, esto es elemental para Simulink, transformaciones de dominios que es básicamente una transformada de Laplace, es la transformación del dominio, del dominio temporal al frecuencial. Es decir, transformamos una ecuación que está en función del tiempo al dominio de la frecuencia compleja S. Voy a también complementar un poco con conceptos matemáticos. No es el objetivo del curso, pero para ayudarles con la comprensión, también me voy a salir un poquito de MATLAB y les voy a complementar. La idea es que sepan la aplicación. Esto que estoy comentando, transformadas de la plaza, alguien me diga, bueno, a mí no me va a servir. Y la respuesta es falso, todos. Y luego te voy a mostrar con Simulink el por qué te va a servir. Simulink está basado en eso. Si no sabes transformadas de la plaza, no vas a poder hacer nada en Simulink, porque Simulink está basado en frecuencia compleja. ¿Por qué? Hay una explicación matemática. ¿Por qué no trabajas en función del tiempo y sí en función de la frecuencia compleja S? En este caso es por practicidad. Voy a explicar este tipo de conceptos. Toma tiempo. Con el tiempo que disponemos en este webinar, no creo que me dé el tiempo suficiente como para explicarlo a detalle, pero en su momento voy a explicar. La idea también es que acá vamos a ver cómo lo que aprendemos teóricamente se puede aplicar en la práctica. Estoy abriendo un proyecto que tiene interfaz gráfica. Esa es una de las herramientas de MATLAB que les comenté en las presentaciones. Seleccionar la herramienta adecuada. Hay la interfaz que hemos visto hace rato, es LiveScript. Otra es esta, es App Designer. Otra es Simulink, que les voy a compartir más adelante. Entonces, tu primer análisis no va a ser qué método voy a utilizar, sino qué herramienta. Y la herramienta ya te va a proporcionar internamente todos los métodos. Estoy aperturando actualmente un programa con interfaz gráfica. Está tardando un poco por mi computadora. Mis procesadores están muy calientes por todo el trabajo que les he dado durante el día. Esto es un diseño de un tanque esférico. Esta parte es sencilla. Esta parte no la enseño porque inclusive ustedes por intuición pueden hacerlo. Una vez que sepan programar MATLAB, acá ustedes lo van a hacer por cuenta propia. Esa es la parte sencilla, diseñar tu interfaz. No es difícil. Aquí tienes herramientas, agarras, desplazas, las ubicas como quieres, les pones nombres. Sencillo, es como el Paint, como Paint o Paint, como quieran entenderlo.
Esto no es lo difícil, crear la interfaz, no es problema. El detalle viene acá, el código. Esta es la parte, por así decirlo, de todo esto. La interfaz será pues, el 5%, 10 en el mejor de los casos en cuanto a dificultad. El código lo es todo, y esto es lo que vamos a aprender. Ahora, para ser justos con ustedes, todo este código no lo he generado yo. MATLAB te ayuda. Todo lo que está con fondo gris, MATLAB me lo ha creado. Todo lo que está dentro de este espacio en blanco lo he creado yo. Es mi programación. Entonces vamos a aprender justamente todas las herramientas que nos van a permitir crear programas como estos. Vamos a ver acá, por ejemplo, funciones globales, creación de funciones propias. Todo eso lo vamos a ver nosotros. Vamos a ver operaciones matemáticas acá involucradas, hay gráficas. Tal que cuando ustedes den ejecución, pueden crear no solo un programa que se ejecute desde MATLAB, sino un programa para instalar en tu computadora. Se va a ejecutar ahorita mi interfaz gráfica. Les voy a mostrar qué es lo que sucede. Está cargando. Se pone un poco lento por mi PC, como les comenté. Y eso que mi máquina ni siquiera es una máquina mala. Es una i7. Es una buena máquina. El punto es que también, bueno, le he dado mucho trabajo durante el día y esto hace que se ponga un poco lento. Mis procesadores calientan y como sabemos, calor se traduce en pérdida de rendimiento. Ahora acá, esto cabe aclarar, se puede exportar en un formato exe. Es decir, alguien tal vez diga, bueno, para ejecutar programas MATLAB necesito necesariamente MATLAB instalado. No, este tipo de programas no necesariamente necesita MATLAB. Tú lo puedes exportar como un archivo ejecutable, como cualquier programa de computadora que te pasa en el instalador, lo instalas y ya está. Ese principio tiene esta interfaz, o se puede llegar, mejor dicho, a ese principio, para que así tú le compartas el programa y cualquiera puede instalarlo. La instalación no es difícil, es siguiente, es menos de un minuto. ¿Y qué ventaja tiene? Acá básicamente esto es, resuelve un problema, pero con botones, con gráficas. Si no quieres ver código o tienes que presentar un proyecto para personas que no están muy familiarizadas con programas, se lo haces una interfaz gráfica y, bueno, ¿quién no sabe utilizar esto? Es intuitivo, simplemente es apretar botones. Por ejemplo, acá el objetivo era diseñar un tanque esférico, o mejor dicho, teniendo un tanque esférico, a qué profundidad debe llenarse este tanque con un fluido para tener un volumen de 25 metros cúbicos. Internamente hay operaciones matemáticas, gráficas que vamos a ver, ecuaciones diferenciales. Acá también, por ejemplo, esto se resuelve por método Newton-Raphson. Va a ser las iteraciones internas. Cabe aclarar que esto es súper rápido. Es mi máquina la que está tardando un poco. Acá está, me lo está iterando internamente y en 3 iteraciones me ha botado los resultados. Acá está la solución, la altura, la función evaluada en la solución, el error de la iteración. De esto les he comentado también en Python. Tú puedes definir con tu programa qué error quieres. Yo le he puesto una tolerancia de 1 por 10 a la -4. Si alguien quiere una tolerancia mucho menor para más precisión, lo programa, no pasa nada. Y si alguien, esta es la parte matemática y gráfica, pero si quieres verlo de una forma más simple, acá está el resultado. La profundidad aproximada a la que debe llenarse el tanque para contener 25 metros cúbicos de agua es 1,6416 metros. Entonces, esta es una herramienta de MATLAB aplicada a diseño de tanques esféricos. Vámonos a ver otro proyecto. A ver. Acá tengo proyectos también de ecuaciones diferenciales que por tema de tiempo lo vamos a dejar. Método de Monte Carlo, también he desarrollado proyectos basados en esta metodología matemática, métodos numéricos, protección de sistemas eléctricos. También tengo programas de detección de fallas en líneas de transmisión, sistemas de control. A ver, veremos esto rápidamente, porque el control está inmerso en todas las áreas. Voy a compartirles a continuación rápidamente. Y acá está, puedes utilizar también para teoría de control. Acá están vectores, les he comentado los de curso básico. Si parece bien innecesario, unos tal vez inclusive lo han debido ver innecesario ver vectores y matrices en MATLAB, de ahí deriva todo. Por ejemplo, puedes diseñar controladores también para tus máquinas. ¿Qué es esto? Acá está transformada de Laplace, de lo que les he hablado. Esta es una planta, es la modelación matemática de una planta y si se quiere controlar esta planta, es decir, diseñar un controlador que permita, en este caso, establecer la salida de esta planta en función a normativas. Ahora acá, es resolver o crear un controlador manualmente con lápiz y papel pesado.
ajustar a ese controlador, peor todavía. Es difícil. En cambio, con MATLAB, sencillísimo. Lo creas, tu controlador acá, le estoy dando instrucciones, el código no es muy largo y acá está. Esta es la planta con el controlador incorporado. Ya después de acá simplemente es ajuste. Porque se tiene que ajustar esto, la sobreoscilación, el tiempo de establecimiento, el error de estado estacionario, tiempo medio, tiempo pico. Hay normas que se tienen que cumplir cada máquina. Y acá está, me está diciendo, este es mi controlador. Esos son los parámetros, las constantes de modelación de mi controlador PID. Y también pueden analizarlo desde otra forma. Pueden, si quieren, algunos necesitan diagramas Bode, diagramas Nike, todo se puede. Y lo hace sencillo. Esto es uno, ya está diseñado, ahora falta ajustar. Hay un app en la interfaz de MATLAB que es PIDTune. Con ese se ajusta. Es sencillísimo. Con slider simplemente vas moviendo botoncitos y tú vas ajustando tu controlador. Cosa que con lápiz y papel, terrible, es terrible, casi imposible ajustar. Bueno, no es imposible, pero es muy pesado ajustar de esa forma. Con un programa es súper sencillo. Entonces también está enfocado al área control. Tengo acá también, a ver, veamos uno del área electrónica. Para los electrónicos, después vamos a ver procesos o petroleros o químicos. A ver, para electrónica, por ejemplo, el sistema de parqueo automático. Voy a ejecutar, voy a abrir y les voy a compartir. Las preguntas, por favor, las voy a responder al final para que tratemos de abarcar lo más que se pueda. Este es un programa que básicamente diseña un sistema de parqueo automático y está complementado por dos programas adicionales. Por ejemplo, este es el programa principal y estas son las funciones. Vamos a aprender a crear funciones, es decir, programa principal y programas secundarios. Simplemente acá les muestro el programa principal, pero internamente usa esos programas secundarios. Ejecutemos. Eso es del área de electrónica, por así decirlo. ¿Qué hay acá? Vamos a ver muchos de estos conceptos. Por ejemplo, hay operaciones matemáticas, hay funciones, hay gráficas, casi la base de todo lo que está acá se ve en el curso. Quiero aclarar, no vamos a crear nosotros un sistema de parque automático desde cero, porque acá hay químicos que, bueno, a ellos tal vez no les interesa, ¿no? Pero en general todas las bases y herramientas que crean todos estos proyectos se va a ver. Porque yo he creado todos estos proyectos y no soy electrónico, ni químico, ni petrolero, pero como sé las bases de la programación, con ayuda, tal vez si tengo un proyecto químico, un químico viene y me ayuda y me da la parte técnica. Yo me encargo de la programación. Ese es el objetivo del curso. Tú vas a tener las bases y esa base te va a permitir crear proyectos de cualquier índole. Estoy ejecutando este sistema de parqueo automático. Está cargando un poco y las voy a mostrar después. Acá está, por ejemplo, lo que está haciendo básicamente es darle coordenadas a un vehículo para proceder con el parqueo automático. Obviamente, de acá se parte y luego se tiene que ir optimizando el programa. Internamente, los carros modernos tienen programación de este tipo, no voy a decir específicamente este caso, pero más o menos parten de esto que les estoy mostrando. Entonces, como pueden ver, se puede utilizar también para este tipo de áreas. MATLAB tiene, es más, MATLAB inclusive ya colabora con la NASA, colabora con las grandes empresas automovilísticas, es decir, las grandes empresas realizan sus simulaciones. Es ahí otro ejemplo de la aplicación de MATLAB. Tengo proyectos también de aeronáutica con interfaz gráfica, pero vayámonos ahora un poquito al área química que no hemos visto. A ver. Química, tenemos reactores, pero quiero mostrarles otro. A ver, este de acá, para el área, en este caso, de yacimientos. Este es un programa muy, muy complejo, uno de los más difíciles que me ha tocado encarar. Hay varias funciones, pero el que nos interesa ahorita que termine de cargar, les voy a mostrar. Estos ya son proyectos sumamente avanzados, toman harto tiempo. Pero una vez que lo haces, te facilitan la vida como no te imaginas. Y luego les voy a explicar por qué. Que termine de cargar y luego les muestro. A ver, ojalá nos dé el tiempo suficiente para ver la mayor cantidad. Cabe aclarar que lo que estamos viendo ahora solo es una parte de todos los proyectos que he encarado. Tengo varios. Solo estoy tratando de extraer los más, eh, bueno, los más explicativos, porque tengo muchos. Es este. Voy a aperturarlo y luego voy a ejecutarlo para que ustedes vean para qué sirve. Este proyecto está enfocado al área petróleo y gas. Como pueden ver, programación basta.
pero las bases de lo que se va a ver están acá. Es decir, acá esto es interfaz gráfica. Es, acá hay gráficas, hay etiquetas, hay operaciones matemáticas. Mucho de lo que vamos a ver está en el curso. ¿Qué quiere decir? De todos los proyectos que estamos viendo, siendo honestos con ustedes, un 70-80% de conceptos se va a ver en el curso. Y un 20-30% son cosas nuevas que ustedes van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un proyecto de electrónica, no todo es MATLAB, también intervienen ecuaciones del área electrónica, parte teórica. Un proyecto de área química como este, o petrolera, no todo es MATLAB. También interviene en este caso ecuaciones de los químicos, etcétera. Cuando hago esos proyectos, no es porque yo soy un todólogo, yo sé todo, todas las áreas, no. Es un proyecto en conjunto. Conmigo, por ejemplo, como consultor, vienen personas bien especialistas y me dicen, yo me encargo de la parte teórica, es decir, de la parte petrolera, y lo que quiero que hagas es que traduzcas todo lo que te estoy diciendo y llevarlo a código, porque yo no sé programar. Entonces, lo que yo hago es básicamente interpreto sus instrucciones en lenguaje de código y creamos el programa entre los dos. Por ejemplo, voy a ejecutar esto. La persona especialista se encarga de toda la parte teórica específica de área y yo me encargo de la programación y matemática, porque también, obviamente, todos los ingenieros conocemos la matemática. Es universal la matemática para todos. Ahora acá, a ver, esta ventana de me obstruye un poco. Esa es la interfaz. Es un sistema conformado por un ducto, un obturador, una tubería y un reservorio. ¿Qué es lo que hace? Nos permite determinar puntos óptimos de operación en función a dos variables. Presión de ese, por ejemplo, acá tengo presión en la cabeza del pozo y caudal de petróleo. Y lo que deseo es obtener un punto de operación óptimo para este sistema petrolero. Presión de separador, tengo el slider y presión de reservorio, que está acá, y presión de separador. Entonces, en función a estos parámetros de presiones, ya sea en el separador y en el reservorio, yo voy a poder obtener acá un punto de operación para este sistema. Y vean, ¿en qué se traduce? Simplemente mover sliders. Estoy moviendo, va a tardar un poco en cargarse y van a ver cómo se va a modificar esta gráfica. Acá está. Este es el punto de operación óptimo para esta presión del separador y esta presión del reservorio, el caudal de petróleo. Bueno, acá me está mostrando de forma gráfica y acá de forma literal. Y la presión en la tubería forzada, en la tubería, es esta de acá. Entonces, muevo un poquito y tengo otro punto de operación. Ahora esto es sencillo y facilita en la práctica. ¿Qué hay internamente? Por ejemplo, sin ayuda de este programa, a veces se tiene que jugar con valores. Es decir, tienes que ir viendo cómo va a comportarse el sistema, si aumenta un poco la presión acá o disminuye acá. Y con el programa es sencillo, no te toma mucho tiempo para ver, para analizar ese sistema. Sin el programa, cada puntito, un movimiento, esto que le dé, hacer con lápiz y calculadora, iteraciones, ecuaciones diferenciales, n cálculos. ¿Y para qué? Si lo he hecho con lápiz y papel, tal vez ni siquiera es el punto de operación óptimo. En vano todo mi cálculo con lápiz y papel. Entonces, tal vez inclusive estoy yendo en la dirección equivocada, me estoy yendo muy hacia este lado, sí, elevando la presión, se está elevando mucho por acá. Y en realidad, para la operación óptima, la presión debería estar más abajo. Entonces, si lo hago de forma tradicional, puedo estar perdiendo el tiempo en un camino equivocado. Y en cambio, acá, si me estoy equivocando, no toma mucho tiempo. Avanzo. Y unos segundos internamente hace muchos cálculos y ya tengo en este caso los valores. Y ya está. Supongamos me he equivocado. Ya listo. Entonces me dirijo a la otra dirección. No me toma mucho tiempo. Mis errores no son tan catastróficos en tema de tiempo gracias a este programa. Sin el programa, si me he equivocado acá, días, semanas, meses de ecuaciones diferenciales que he resuelto en vano. Entonces, esta es otra ventaja. Y este es un ejemplo de a corto plazo representa mayor tiempo invertido, porque crear esto toma tiempo y mucha dedicación. Es más, algunos inclusive dicen, no, prefiero mi calculadora y mi lápiz. Me evito problemas porque lo hago más rápido. Sí, a inicio sí, pero a largo plazo es eficiencia, porque una vez que lo has creado, te acostaste a hacer crítica, después ya lo tienes hecho. Mientras el otro va a estar haciendo con su calculadorita, que no está mal, su calculadora, vas a tener tiempo, tú, segundos vas a tener el punto de operación. Entonces, uno es esto. ¿Qué más tenemos? A ver, acá si nos venimos proyectos
Veamos uno químico más. Después nos vamos a ir a proyectos electromecánicos. A ver, químico, diseño de reactores también tengo. Ah, veamos los reactores en Simulink directamente. Ya. A ver, creo que es este de acá. Sí, este es Simulink. Vamos a abrir el proyecto de Simulink. Ahora, Simulink es otra herramienta. Ya les he mostrado MATLAB, les he mostrado App Designer y ahora vamos a ver Simulink. Estoy cargando, va a tardar un poquito y luego los voy a compartir. Y para Simulink, sí o sí tienes que tener la base de los dos cursos, porque Simulink se complementa con MATLAB. No tienes nociones de MATLAB, va a ser un poco insulso que trates de incursionar en Simulink. Ahora, ¿qué diferencia tienen? Y esto es lo que lo hace único a MATLAB, y de esto les he comentado en Python. Porque una pregunta que me hacen es, ¿en qué le gana MATLAB a Python? Bueno, casi hacen lo mismo, pero algo que MATLAB hace y Python no, es esto. Simulink, hasta ahora nadie, bueno, al menos el principal competidor que es Python, no puede hacer esto. Esta es la herramienta de simulación de MATLAB. Es muy potente. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Vean, acá también es una indicación de cómo la teoría en la práctica sí sirve, solo que lo ideal es que te enseñen cómo lo aplicas. Mientras tú vas aprendiendo en sistema educativo, sería bueno que no solo te enseñen a resolver, sino cómo aplicarlo en la práctica. Esto nos enseña a todos. Te dicen ecuación de balance de masa, por ejemplo, para químicos, de balance de energía. Y acá está la expresión de Arrhenius. Estos son tus datos. Resolver esto, todos hemos debido pasar por escenarios como estos, resolver. Ahora, esto en la práctica, ¿qué es? ¿Cómo se traduce? Por ejemplo, acá están mis condiciones iniciales. Esto es elemental y vamos a analizar cuál es justamente el impacto de las condiciones iniciales cuando grafiquemos ecuaciones diferenciales. Todo esto se traduce en una máquina. Esta primera ecuación, acá está representada. Balance de energía. A ver, creo que es balance de masa la primera. A ver, veamos. Balance de masa. El balance de masa está, acá está. Esta es la representación de esa ecuación diferencial. La siguiente ecuación diferencial, balance de energía. Esta es la representación de esa ecuación diferencial, representación gráfica. Siguiente, bueno, la expresión de Arrhenius, acá está. Ahora, se lo ve de esta forma, pero en la práctica, ¿cómo lo vas a ver vos? Lo vas a ver como una máquina. Lo puedes ver de esta forma, componentes de una máquina. O lo puedes ver de esta otra forma. En pocas palabras, esto es un reactor. Y ahora, ¿para qué sirve Simulink? Por ejemplo, si el reactor está en falla o está operando erróneamente, ¿dónde está la falla? Con Simulink tú puedes analizar punto por punto. Acá te vienes. Analizo la señal, correcto. Analizo acá, correcto, correcto. Entonces no está en ninguno de esos componentes. Me vengo acá, analizo, correcto, correcto. Y supongamos que acá hay una señal errónea, o sea, distorsionada, una señal fuera de lugar. Entonces eso ya te da el pantallazo de dónde está la falla. Tiene que estar en uno de estos dos componentes. ¿Y qué son estos componentes? Con otro ejemplo de Simulink más adelante les voy a demostrar. Parecen cubitos o cuadraditos. Internamente esto es una máquina. Son máquinas, son componentes de una máquina. Por ejemplo, ahora, ¿esto con qué se complementa? Me vengo acá. Hay un programa MATLAB. Es necesario, por eso lo he dicho. Primero yo voy a ejecutar este programa porque sin este programa no va a dar esa simulación. Ejecuto mi programa. Este programa MATLAB le da la información a la simulación. Ya está. A ver, no les he mostrado. Este es el programa. Este programa básicamente lo que hace es le da información. Le está cargando los datos. Le va a dar los datos a esta simulación. Luego acá tienes que saber ecuaciones diferenciales, sí o sí. Porque acá una cosa es crear la simulación, otra cosa es programar tu simulación. Voy a mandar a ejecutar y va a tardar un poco, pero luego van a ver que se va a ejecutar sin ningún problema. Y crear simulaciones de Simulink ya es básicamente la cúspide de MATLAB. Es la parte más compleja y es como el último peldaño. Acá ya tienes que tener una formación bien sólida. Y no solo es para químicos. Estamos analizando un proyecto de químicos ahora. Mecánicos, electromecánicos, eléctricos, electrónicos. Simulink tiene herramientas para todas las áreas. Para el área de la aviónica, de las telecomunicaciones, área civil, petrolera, mecánico, electromecánico, químico, área salud, área matemática, área física, para todos.
está tardando un poquito porque internamente para esto está resolviendo hartas ecuaciones diferenciales. Y otro tipo de operaciones matemáticas también. Y como les comento, esto tiene como base transformadas de Laplace y les voy a mostrar después en otro proyecto, porque la idea es tratar de abarcar lo más que se pueda. Ya está, se ha ejecutado. Ahora yo voy a proceder a analizar mis señales. Acá están mis señales. Puedo ver acá las señales en forma digital o en forma analógica. Lo usual es verlo en forma analógica. Voy a desplegar. O sea, yo lo he diseñado, yo lo he construido de esta forma. Alguien podría construirlo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque si tú partes de las mismas bases de las ecuaciones, tú lo construyes ya sea como a ti te parezca o si tienes un manual o un diagrama, lo puedes construir también fielmente a eso. Pero quiero aclarar que no hay una única forma de construcción, hay varias formas de construir. Yo les he mostrado acá tres y básicamente son lo mismo. A ver que mis señales que se aperturen, tardan un poquito. Ese es el detalle también con Simulink, es un poco pesadito, pero se entiende también el por qué. Porque acá ya no estás haciendo cosas básicas, estás analizando una máquina bien compleja. Y acá está. Por ejemplo, acá se está analizando lo que es la concentración. Una concentración, acá se le llama A, pero puede ser cualquier sustancia dentro de un reactor. Cómo varía la concentración los primeros instantes de operación. Y acá la temperatura, ambos como función de tiempo. Y acá intervienen los ingenieros de control, porque acá hay normas. Por ejemplo, estas señales están bien, porque hay normas como, bueno, dependiendo. Por ejemplo, si estas fueran señales eléctricas, la norma establece que no, por ejemplo, no tienen que tener sobreamortiguamiento y estas señales no son sobreamortiguadas. Entonces, acá intervienen los ingenieros de control y hacen ajustes para ver el tiempo de subida, tiempo de establecimiento, tiempo pico, el error de estado estacionario. Entonces, acá, como pueden ver, se está apreciando que este reactor es estable. Al principio tiene inestabilidad, como la mayoría de las máquinas, pero después se estabiliza. Ahora acá, obviamente, también hay normas que te dicen en cuánto tiempo tiene que estabilizar y todo eso. Pero como pueden ver acá, ya haces un análisis más gráfico. Otro ejemplo, si nos venimos acá, abriremos uno electromecánico. A ver, acá, este es uno de los más complejos que me ha tocado. Vamos a abrir primero el archivo Simulink. Ya, estoy aperturando. Esto me ha tocado en la multinacional hacer, para la multinacional que les he comentado. Y este proyecto se utilizaba para ajuste de controladores. Y acá intervienen N cosas y les voy a mostrar. Y también utiliza MATLAB. Por lo general, la mayoría de programas de Simulink se respaldan en MATLAB. Vamos a tratar de ver esto más y después voy a habilitar las consultas por tema tiempo. Me gustaría quedarme más tiempo, pero estamos un poco limitados también por la plataforma. Acá está. Este es un sistema eléctrico conformado por un generador, un regulador de velocidad o gobernador, un regulador de tensión o excitatriz, también así se lo conoce, un transformador trifásico, una pequeña carga local, una línea de transmisión en doble terna y un sistema. Esta es la representación de un sistema eléctrico de potencia. Entonces, el objetivo era ajustar este generador, los controladores de este generador, acorde a un sistema eléctrico. Ahora, esto es un mundo, ¿ok? N componentes. Por ejemplo, este generador, si lo desplegamos acá, van a ver que tiene parámetros de modelación. Esta máquina está modelado matemáticamente. Les voy a mostrar el cuadro. Esto de acá son lecturas de campo. Potencia nominal, voltaje línea a línea, voltaje de línea, frecuencias, reactancias de eje directo, eje de cuadratura, las constantes de tiempo de eje directo, eje de cuadratura, resistencia de estator, el número de polos, coeficiente de fricción, coeficiente de inercia, condiciones iniciales, etcétera. Ahora, ¿de dónde viene esa información? Lecturas de campo. Y esas lecturas de campo se las plasma en un archivo MATLAB. Les voy a compartir ahora. Por ejemplo, esa información viene
de acá. Voy a abrir el archivo y les voy a compartir a continuación. Este programa de MATLAB le está dando los valores. Acá al generador, al controlador, a la línea. Ah, no, al generador, a la línea le está dando y al sistema, porque después al controlador tengo otro archivo MATLAB. El punto. Nos venimos acá, entramos. Otro mundo. Ese es un subsistema. Este es el controlador. Ahora, ¿qué hay dentro de este controlador? Componentes. Acá hay componentes estáticos, eléctricos, mecánicos, electrónicos. Todo esto es el controlador. Y vean esto. Esta es la ecuación de este componente. Esto era una ecuación diferencial, pero para Simulink se representa por se cambia. Del dominio del tiempo se lo lleva al dominio de la frecuencia compleja. Y acá vemos transformada de Laplace, una ecuación que está en función de la transformada de Laplace. Lo propio acá. Entonces, como pueden ver, esta teoría entra. Acá, para llegar a este nivel, conceptos que se ven en el curso intermedio avanzado, porque acá estamos viendo transformada de Laplace ya de una forma más avanzada. Por ejemplo, acá también, a ver, acá voy a tratar de entrar. Esto es un poco más complicado porque tiene una forma constructiva diferente. A ver, me da un momento. Cabe aclarar que esto yo no lo he creado, porque este componente ya estaba disponible en MATLAB. MATLAB ya te ofrece algunos componentes creados. Si tú lo necesitas, lo utilizas. Si no hay, tú lo creas. Lo que les he mostrado anteriormente, yo lo he creado. Esto ya está en MATLAB. A ver, voy a ver si puedo entrar un poco más para tratar de mostrarles. Está poniendo un poco lento mi PC, pero a ver, vamos a tratar de... Acá está. Pueden ver, hay un controlador PID, un servomotor, una turbina hidráulica grande. Y dentro de esto hay muchas otras cosas. Entonces, como pueden ver, son sistemas complejos. Y todo lo que está acá se fundamenta en ecuaciones diferenciales. Esto se puede, y no solo en ecuaciones diferenciales, también en ecuaciones no lineales. Por ejemplo, acá hay una ecuación no lineal, si más no me equivoco. A ver, no, no es en esta, en otro archivo de Madrid Simulink. Si me da tiempo, les voy a mostrar. Entonces, cada componente, con esto quiero demostrar que cada componente se representa matemáticamente, ya sea una ecuación lineal o una no lineal. Por ejemplo, este otro. Esto más vemos y habilitamos preguntas. Creo que no me acuerdo si es este archivo o es este otro. A ver, vamos a ver primero. Con esto más vamos a estudiar por tema tiempo. Después voy a proceder a responder preguntas y vamos a dar por finalizado el webinar. Hay mucho que me gustaría mostrarles, pero el tiempo es muy limitado. Al coordinador. Ya, ahora sí, muchas gracias. Entonces, brevemente, para que no tengamos también esos problemas. Ya. Y acá tenemos un componente no lineal. Entonces, no solo se modela matemáticamente por ecuaciones diferenciales. A veces hay ecuaciones no lineales o a veces ecuaciones lineales. Esto de acá es una ecuación no lineal. Ahora van a ver cómo interviene MATLAB en todo esto, porque no solo es Simulink. Yo necesito de estos tres programas. Si más no me equivoco, ese es el primero. Este programa lo que hace es le va a dar información a mis máquinas. Le va a dar información a mi generador, acá está, a mi interruptor o breaker, a la carga local, al motor. Y acá ese motor que están viendo
para este proyecto o para este generador es un motor en específico, no es un motor que vayas a encontrar en la librería de MATLAB. A veces hay, a veces no. Y cuando no hay, tú lo creas. ¿Cómo puedo modelar este motor? No había. El generador estaba disponible, pero este no. Si no hay, tú lo creas. ¿Cómo lo creas? Acá yo estoy creando una función que se llama motor agregado. Ese nombre le he dado. Ahora, ¿qué es lo que hace? Les voy a mostrar. Me he creado un programa MATLAB que permite modelar ese motor. Estoy abriendo. Ahorita les voy a compartir. Te va a aperturar el archivo. Y este es un ejemplo de si hay algo que MATLAB no lo tiene, no significa que no puedas resolverlo. Tú puedes crearlo. Y acá está. Lo que he hecho es básicamente crear un programa que me permite modelar un motor en función a las características que yo necesito. ¿En qué me he basado? En información obviamente ya existente de miembros de la IEEE, que es el Comité Internacional de Electrotecnia. Es decir, esta es información respaldada. Hay parámetros que ya han sido lecturados de campo. Esto vamos a ver, estas estructuras que ven acá, if, else if, estas comparaciones lógicas, estos datos, operaciones matemáticas, todo esto lo vamos a ver en el curso. La idea es que sepas las herramientas, cómo utilizar y después tú combines. Obviamente ahí interviene tu creatividad y también tu talento, pero la idea del curso es darte todas estas bases. Por ejemplo, este programa entero o mejor dicho, en su totalidad ha sido creado con los conceptos que vamos a ver en el curso. Todo lo que hemos visto en el curso está acá, en este archivo. ¿Y qué hace este archivo? Permite modelar un motor. Es decir, acá en base a qué características. Tú le puedes decir a este programa, si nos vamos al programa principal, yo quiero que me modeles un motor con esta potencia, 2.2 kilovatios. Le das la tensión. Acá arriba le he dado una tensión, a ver, está acá, un voltaje de 6.6 kilovoltios para una frecuencia de 50 Hz. Le das, por ejemplo, a este programa, le dices, con esas características, créame un motor. ¿Qué es lo que hace? Viene, agarra esa información, hace la modelación matemática, analiza. Acá hay, por si acaso, varios casos considerados, caso 1, caso 2, caso 3, si la frecuencia es tanto, si la frecuencia es este otro valor, si la potencia está al valor, para que al final te devuelva resultados. Acá me va a devolver todos estos parámetros. Estos son los parámetros de modelación del motor y esos parámetros luego se exportan acá. Acá está. Vienen acá. Les voy a compartir el cuadro. Acá está. Es decir, MATLAB le está dando información de estos parámetros. Mi programa que ha modelado el motor exporta esa información acá a Simulink. Simulink agarra y luego simula. Entonces, por tema tiempo, lo vamos a dejar acá. Ahora voy a proceder a aclarar las consultas. Simplemente este es un pequeño compendio de todo lo que podemos hacer. Tengo mucho más que me habría gustado mostrarles de diferentes áreas, pero el tiempo nos limita. Pero aclararse, la base está en lo que vamos a ir viendo. Obviamente no lo es todo. Alguien que te diga que vas a aprender MATLAB de nivel cero a experto, como he visto por ahí alguna vez, en 15 clases o 20 clases, es irresponsable porque no es cierto. MATLAB toma mucho tiempo, depende del nivel que tú quieras alcanzar. Eh, es más, yo todavía sigo aprendiendo. Es tan vasto que aprenderlo a principio es un poco complicado, pero una vez que ya aprendes, lo demás ya, por así decirlo, no es tan complicado una vez que ya has empezado. La idea de este curso es darte las herramientas, las bases, y con eso que tú construyas lo que necesitas. Entonces, a continuación, habilito chat por tema tiempo. Voy a proceder a responder las dudas, pero de todas formas, en el curso también, en el programa, me está olvidando, se les va a compartir este archivo. Es este, acá está todo el contenido, las formas de pago, está todos los detalles del curso. Y acá hay una sección. ¿Qué es esto? La última sección, análisis de proyectos de ingeniería. Vamos a analizar esto mismo, pero con un poco más de calma, lo que les he mostrado. Y tal vez un poco más vamos a analizar con más calma para que al finalizar el curso ustedes puedan apreciar cómo estos proyectos que acabo de mostrar se fundamentan en lo que vamos a ir viendo. Aclarando, no todo es lo que hemos visto, lo que vamos a ver. Obviamente he complementado con otras cosas más, pero la base está ahí. Es decir, un 70%, mínimamente 80% está ahí. Y les voy a mostrar justamente, vean este proyecto, acá está con lo que hemos visto tal clase y así sucesivamente. Entonces acá vamos a ir analizando, vean todas las áreas y les he mostrado justamente lo más que he podido por el tema tiempo. No podemos extendernos tampoco demasiado por la plataforma. Entonces, a continuación voy a proceder a responder las dudas desde el inicio. Pueden plantearla por el chat y más adelante también voy a habilitar el micrófono.
John Moreira nos dice área eléctrica. Ya les he mostrado algunos proyectos de área eléctrica y tengo muchos otros más, como programas que te permiten detectar fallas en líneas de transmisión. Ese por tema tiempo no he podido mostrarles. Luego Miguel nos dice, ¿hay algún libro o página de Simulink en internet para ver la parte de Simulink? Hay varios, hay harta información. Lo ideal es que tú encuentres la correcta. La que yo siempre recomiendo en el curso básico es el Help Center de MATLAB, pero el principal problema es que te explica de una forma muy técnica, es decir, asume que ya sabes bien software y si tú estás empezando o no tienes una base muy sólida, puede que llegues a no entender lo que te aparece en esa información. Y ese también es uno de los objetivos del curso. Lo que yo hago es traducir aquello que está en lenguaje muy complicado o te lo están explicando de una forma muy compleja, hacerlo de una forma sencilla. Desde el curso de MATLAB y en el curso de Python, ese es mi objetivo siempre, hacer que todos entiendan. Pero esa sería mi recomendación, la información oficial. Y la información oficial está en el Help Center de MATLAB. Ahora, si alguien más tiene consulta, puede plantearlo acá en el chat o solicita habilitar el micrófono y también le voy a responder. Edwin nos dice, ¿y en controladores PID discretos se utiliza transformada Z? Sí. También puedes realizar transformada Z con MATLAB. Entonces, tiene funciones para realizar transformada Z. Esto es básicamente área control y hay inclusive en Simulink también. Acá Carlos también nos dice, ¿se puede utilizar MATLAB en redes neuronales? También se utilizan en redes neuronales. Las redes neuronales también están inmersos en el área de control. Yo lo he visto más que todo en área en controladores. Y también, o sea, puedes analizar, puedes diseñar, puedes modelar, puedes ajustar, que es una de las grandes ventajas que ha incorporado hace poco, controladores. Todo eso inclusive está también en Simulink. Ahora acá, Iván nos dice, ¿las clases serán grabadas para poder guardarlas? No, las clases son para visualización, no son para descarga. Y esto no es tanto porque no queremos compartirlas. Hemos tenido problemas legales, lamentablemente, por permitir la descarga. No voy a extenderme mucho, solo comentarles que antes les dábamos descarga, les dábamos todo. El problema era que ha habido personas, como saben, que a veces agarran esa información y bien deshonestamente después comienzan a distribuir. Y ese ni siquiera fuera el principal problema. El problema es que han comenzado a difamarnos como institución. Se han puesto el título de creadores de los programas y de las clases y nos han involucrado en problemas legales que han intervenido abogados en la institución que es la nuestra ha procedido con una demanda, inclusive a nuestra comunidad les hemos solicitado denunciar páginas para hacer cierre, porque nos han difamado y nos han metido en problemas legales. Entonces, por esa razón, la institución, principalmente con los cursos de mi persona y también con varios cursos ya que se da, les da acceso a la visualización y no solo lo hacemos nosotros, ya varias instituciones también han accedido a esta modalidad. No es tanto por no perjudicar o por no compartir, sino para evitarnos problemas legales que hemos tenido 2 veces con otro instituto también, mismo problema. Entonces, aclarar también eso. Y las clases, a ver, entonces esa sería la respuesta. Iván también nos dice, hay veces que no se podría asistir, sería útil que estén grabadas. Las clases van a estar grabadas, Iván. Todas las clases van a estar grabadas y van a estar disponibles por un tiempo específico en una plataforma. Es decir, alguien no va a poder asistir a una clase por motivo personal. Al día siguiente se les va a compartir el acceso a la grabación. Todas las clases son grabadas. Entonces, por ese tema también no creo que haya mucho problema, porque se va a grabar y se les comparte automáticamente al día siguiente. O si alguien entra un poco tarde, también se les va a compartir. Lo ideal es que estén presentes para que hagan sus consultas, pero si por alguna razón no pueden, van a tener acceso también a las grabaciones para visualización. Miguel nos dice, ¿para la certificación será similar al curso de MATLAB básico intermedio? Sí, exacto. Va a ser lo mismo. Todos tienen certificación, pero los que se someten a la evaluación tienen certificación de aprobación. Los demás tienen certificación de participación. Es decir, los que dan examen y aprueban van a tener certificado con nota de aprobación. Es de esto como participación. De esto no se preocupen tanto, les voy a explicar con un poco más de detalle más adelante. Pero para aclarar a la consulta de Mijail, sí. Luego acá también nos dice Iván, también habrá documentación subida tipo Canvas. Documentación subida,
No, porque uno, utilizo plataforma como la que han visto, con animaciones para explicar la parte teórica y luego nos vamos a la parte práctica. Idealmente a veces me preguntan también por PDFs y por ese tipo de información, pero no lo hago porque prefiero trabajar con información oficial, y es decir, información de los propios desarrolladores, porque hay varios artículos, PDFs inclusive, pero les voy a explicar ya por qué más adelante. En el curso básico ya he aclarado este tema. Prefiero trabajar con la información oficial y la información oficial está disponible en la plataforma de MATLAB. Aquellos que no lo conocen, les voy a enseñar a cómo acceder. Inclusive les voy a enseñar un poco acerca del MATLAB Online, cómo crearse una cuenta también para ser parte de la comunidad de MATLAB. Esa es la plataforma que yo os recomiendo, la de MATLAB, la oficial, y esa es la que voy a ir constantemente también explicando. Entonces, si se quieren alguna plataforma o documentación, la plataforma y la documentación va a ser la de MATLAB. Les voy a enseñar a navegar por esa interfaz. ¿Cuánto es el plazo que tenemos para el examen, Javier? El plazo es muy razonable y lo voy a comunicar en el curso. Entonces, si tu preocupación va por ese lado, no te preocupes. Yo creería que todos van a poder darlo. Y también voy a explicar todo, modalidad de evaluación y todo lo relacionado lo voy a explicar. Ahorita, o mejor dicho, en este momento sería un poco adelantarme. Entonces, eso lo dejo para más adelante. Pero si tu duda va por el examen, todo lo voy a aclarar en su momento. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Puede plantearlo por el chat o puede levantar la mano y solicitar también una consulta de manera verbal. Puede activar su micrófono y plantearlo. Acá Cruz, Carlos nos dice, el MATLAB tiene que ser actualizado. Si tenemos ya uno, podemos trabajar con eso. La respuesta es, si tienes uno ya, te sirve para lo que vamos a ver en este curso. Pero si vas a querer incursionar en Simulink, te conviene una versión más actual. Para el curso intermedio avanzado, cualquier versión que tengas, preferentemente del 16 o 17 para arriba, suficiente. Del año 2016 me refiero, 17. Pero si quieres en Simulink, ahí se te conviene una más actual. Y voy a explicar también el por qué. Al inicio de la clase y durante el transcurso del curso les voy a explicar las ventajas de una versión más actual y también cómo pueden trabajar con una versión antigua sin mucho problema. Es más, nosotros les damos también un instalador a los que no tienen, les facilitamos, y es el 2017, porque para MATLAB nos sirve. Y les damos la 2017, no porque queremos darlo en antiguo. Yo tengo la 21, les he mostrado, y estoy, en este caso, gestionando obtener la 23 o 24, que son las más actuales. Pero les facilitamos la 17, uno, porque les damos la versión completa. Esa versión completa pesa 10 gigas. La versión que les he mostrado en este webinar pesa 50, no, 60 gigas. Entonces, imagínense compartirles eso a ustedes. No van a poder descargar. O si lo hacen, va a ser muy pesado. Si alguien puede por medios propios, buenísimo. Pero si no, les compartimos la 17, que 10 gigas todavía se puede. No es tan pesado. Y también van a poder trabajar sin ningún problema. Ese es el principal problema. ¿Por qué no les compartimos una versión más actual? Por el peso. Entonces, respondiendo a tu pregunta de forma puntual, la que tengas para este curso te va a servir, cualquier versión que tengas. Si tienes una más actual, buenísimo. Esa te va a dar más beneficios en Simulink. En Simulink sí es importante tener una versión actual. En MATLAB, ni tanto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Puede plantear. Aclarando, empezamos día lunes. Día lunes, horas 8 p.m. o 20:00 territorio nacional y su equivalente en hora internacional. Vamos a empezar, las clases son online para que ustedes hagan sus consultas, no son grabaciones si es que alguien tiene esa susceptibilidad, porque a veces, bueno, nos comentan que ofrecen cursos y al final les mandan grabaciones y tienen dudas y no hay cómo consultar. Entonces, por ese lado, no se preocupen, van a tener acceso ustedes a las consultas y vamos a avanzar gradualmente para que se entienda todo. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Puede plantearlo, ya sea chat o micrófono antes de dar cierre a este webinar. Nuevamente empezamos día lunes y un beneficio más que me estaba olvidando. Aquellos que ya han sido partícipes de una versión anterior, ya sea de MATLAB, Python o cualquier curso de la institución, tienen un descuento porque forman parte ya de nuestra comunidad. Y a la comunidad siempre le damos descuentos en los cursos de la institución. Entonces, simplemente comuníquenle al coordinador que fueron partícipe de tal curso y él va a verificar la base de datos. Si los encuentra en la base de datos, les va a dar el descuento. Si es primera vez que toman el curso,
para la siguiente que quieran tomar otro curso, ya sea el MATLAB básico o el Python, también van a tener descuento. Entonces, esa es otra ventaja. Ahora, John Moreira nos dice, ¿nos compartirán los archivos de las clases? En realidad, antes lo hacíamos, pero algo que también nos hemos dado cuenta es que lo ideal es que ustedes creen los archivos para que practiquen. O sea, tampoco no me haría ningún problema en compartirles, pero es mejor que ustedes los creen porque a medida que vayan creando, se van a ir equivocando. Todos nos vamos a equivocar y lo ideal es que practiquen en resolver rápido sus errores. Entonces, si bien antes lo hacíamos y no tenemos muchos problemas, preferimos no hacerlo para que ustedes practiquen. Entonces, obviamente con ustedes voy a hacer, les va a dar las grabaciones para que también lo pausen después cuando estén viendo y pongan el código tal como está en la pantalla de la grabación. Entonces, por ese lado, no soy tan partícipe de compartirles archivos, más que todo para que practiquen. Como se les va a dar la grabación, básicamente en la grabación está el código. Entonces, simplemente ustedes es ir y practicar. Alan nos dice, si no tomé la clase de MATLAB básico, ¿es buena idea inscribirme a este curso? Si tienes interés, sí, porque uno, tienes las opciones de, voy a ir retroalimentando también, si para aquellos que no estuvieron en el curso básico, para que se pongan en sintonía, ¿no? Entonces, por ese lado, no te preocupes, voy a hacer recordatorios, si tienes alguna consulta, la planteas y te voy a responder puntualmente. También puedes acceder a si te interesa, después de esto se va a lanzar el curso básico. Entonces lo complementas. O si te interesa, puedes pedir, también puedes inscribirte y solicitarle la grabación del último curso básico para que así vayas adelantando o lleves paralelo. Entonces tienes por lo menos tres opciones. Y si tu duda es si es recomendable, sí, si tienes interés, puedes ir tomando este curso intermedio avanzado y paralelamente te puedes registrar para el curso básico y puedes solicitar las grabaciones si quieres ahorrar tiempo o si quieres también puedes esperarte al curso básico más adelante que tiene conceptos importantes, aunque no lo creas, importaciones y exportaciones. Entonces, respuesta corta, si tienes interés, sí puedes tomarlo. Para el de Simulink sí te diría que tengas ya bases previas de básico, intermedio, intermedio avanzado. Ahí sí es complicado meterse si no se tienen las bases previas. A ver, Carlos nos dice, tengo el MATLAB R, supongo que es el R 2018 A o B, y los archivos Simulink de versiones posteriores no me abre. ¿Eso tiene alguna solución? Buen punto. Yo también he tenido ese problema, porque los archivos anteriores, ejemplo, yo he trabajado una vez en versión R 2017A y tenían extensión, a ver, déjame acordar, no me acuerdo la extensión, pero a partir de 2019 es extensión SLX y el otro era MLD. Está. Lo que pasa es que Simulink se ha ido actualizando y se actualizan también los formatos. Entonces, si tienes 2018, en el 2018 yo creería que ya tienes la opción de guardar tu archivo como SLX. Entonces, habría que analizar ese caso. Si tiene la extensión de guardar como SLX, buenísimo, te va a servir para versiones actuales, pero si solo tiene MLD, ahí tendríamos que ver la posibilidad de exportar. Y exportar tiene algunos pasos adicionales. Entonces, esa sería tu respuesta corta, Carlos. Tendrías que ver en qué versión está guardado tu archivo. Si es MLD, hay que analizar qué se puede hacer. Si es si tiene para guardar en SLX ese mismo archivo, buenísimo, lo guardas en ese otro formato y ya está solucionado. Alan Baltazar nos dice, muchas gracias. Tu pregunta, Carlos, como te comento, habría que ver tu versión. La 2018 no la he utilizado. He utilizado la 17, la 19, la 21 y estoy en gestiones para actualizar a una versión 23 o 24. Mi limitante en este momento es que quiero versión completa. Y versión completa estoy viendo, estoy tratando de acceder. No es fácil acceder a una versión completa y a una versión craqueada, porque con licencia, obviamente, lo puedo conseguir en cualquier momento. En la empresa que trabajo hay licencia, pero para compartirlas a ustedes, para que no gasten también dinero, trato de conseguir versiones craqueadas, que no nos van a generar problemas, porque estamos trabajando, por así decirlo, a pequeña escala. Conozco a CEO de MATLAB en Bolivia y sé que no va a poner su atención en nosotros. Él pone su atención en las grandes empresas y corporaciones y también universidades. Y ellos utilizan versiones craqueadas, a ellos les cae todo el peso de la ley. En cambio, a nosotros no, porque, como les comento, estamos trabajando a pequeña escala, no somos su objetivo. Entonces, por ese lado también, eh, estoy, todavía no les estoy compartiendo una versión 23
24, la 24A es es por el tema de conseguir una versión muy actualizada. Pero en MATLAB no hay mucha diferencia. En Simulink sí se nota. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Puede plantearla antes que demos cierre a este webinar. Ya les comenté el tema de las grabaciones, el acceso que se va a tener a visualización, el inicio de clases, los beneficios si fueron partícipes de una versión anterior o si van a participar los beneficios que también adquieren más adelante. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Nuevamente aclaro, la idea es ver la fundamentación de todos esos programas, es decir, la base, porque casi todos están construidos con las mismas estructuras. Los programas que hemos visto, químicos, petroleros, mecánicos, electromecánicos, de control, todos tienen la misma base. Ya después lo que es de estas, los complementos, teoría de control, teoría de químicos, funciones de químicos, etcétera. Pero la idea es tener las bases, porque como les comento, no soy ni electrónico, ni petrolero, pero he desarrollado ese tipo de proyectos gracias a que tengo las bases. Con las bases ya después tú te puedes abrir camino en cualquier área. Y como consultor también eso, la verdad, me ha dado un plus de poder desarrollarme en otras áreas independientes a las cuales ejerzo por parte de mi carrera. ¿Con quién debemos comunicarnos para obtener los beneficios? Con el coordinador, que es el que les ha enviado este enlace. Estoy seguro que ya sea personalmente o por medio de un grupo les ha compartido ese enlace. Entren a ese grupo si es que están, ahí van a ver administrador. La forma más directa es el logo de la institución. Si ven el logo, a él tienen que hablarle. Y le consultan y él les va a registrar, va a verificar previamente y luego les va a registrar y otorgar el descuento si es que fueron partícipes ya de una versión anterior. Entonces sería con el coordinador. ¿Y quién es? Es la persona que les ha compartido este enlace y la que les va a compartir también el contenido del curso. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, si no quedan consultas, con las personas que vayan a registrarse, nos vemos el día lunes para el avance de contenido. Sin más que decir, buenas noches a todos y hasta una próxima oportunidad.